constantemente en actualización. Entonces, estudiamos toda la vida nos sentamos con los libros, son nuestros compañeros, estamos buscando información en internet, jurisprudencia, trabajamos con la computadora, muchas horas dedicadas y necesitamos también esparcimiento. Bueno, eso es lo que estábamos comentando hace un ratito con los compañeros. Hoy vamos a ver el tema de la bolilla 3, ¿sí? La unidad 3, porque algunos alumnos, por ejemplo, me han preguntado si bolilla y unidad es lo mismo. Sí, es lo mismo. La unidad 3, el punto 3, que es derecho a la personalidad, o también denominados derechos personalísimos. Vamos a compartir pantalla. Ustedes recuerden que cuando yo coloco el PowerPoint no los veo, entonces no veo el chat y voy a necesitar que alguno se desmute el micrófono y lo ponga activado y me responda si se ve, ¿sí? Entonces voy a ver si lo ven. Sí, sí, se ve. Bueno, bueno, entonces vemos y miramos el programa y estamos ubicados. Bolilla o unidad número 3, punto 3, derechos de la personalidad. ¿Cómo nos ubicamos en los libros o en el código? Bueno, en el código tenemos que buscar el artículo 51, que vendría a ser el capítulo 3. Capítulo 3, derechos y actos personalísimos, artículo 51. Esa es una forma de ubicarse. Luego, en cada libro van a buscar en el índice donde se encuentran los derechos personalísimos, que generalmente está acto seguido de lo que sería persona humana y atributos de la personalidad, que en muchos libros está antes que derecho de la personalidad. Atributos está antes que derecho de la personalidad. Por ejemplo, en el libro de Rivera es como en la página 365, en el libro de Borda, por ejemplo, es en la página 151 y así. ¿eh? Bueno, entonces tenemos los derechos personalísimos, ¿sí? ¿Qué, ¿Qué son los derechos personalísimos en cuanto al concepto que nos pide el programa? Que también son derechos de la personalidad y derechos personalísimos, es lo mismo. Son las prerrogativas, las facultades de contenido extrapatrimonial, ya habíamos hablado de lo que era patrimonial, que era el conjunto de bienes que tiene una persona. Eh, Se refiere a las cosas, muebles e inmuebles, ¿sí? Que pueden ser registrables o no. Por ejemplo, una casa es registrable, un vehículo es registrable, un televisor no es registrable, pero es un bien que yo tengo. Eso es de contenido patrimonial. Extrapatrimonial es lo que vamos a ver ahora, que son los derechos a la personalidad. Inalienables, perpetuas y oponibles erga omnes, o sea que son para toda la vida, no pueden ser sujetos de embargo porque están fuera del comercio, son oponibles a todos, quiere decir, cuando dice erga omnes es a todos, ¿sí? Y que corresponden a toda persona por su condición de tal, o sea, yo soy persona desde el comienzo de la existencia, como habíamos visto con el doctor Ayes, y corresponde a toda persona por la condición de ser humano,
desde el nacimiento y hasta después de su muerte. Después de su muerte, ¿por qué? Por la memoria, ¿verdad? Y de la que no puede ser privada por la acción del Estado ni de otros particulares, porque eso implicaría desmedro y menoscabo a la personalidad, ¿sí? O sea que tenemos que es una facultad, una prerrogativa, el contenido es extrapatrimonial, no se puede ni vender, ni comprar, ni embargar, es para toda la vida, desde el nacimiento hasta después de la muerte, es oponible, o sea, yo lo puedo hacer valer ante todos, el ser humano lo puede hacer valer ante todos, eso es lo que quiere decir oponibles erga omnes, que corresponden a toda persona por su condición de ser humano, desde antes de su nacimiento y hasta después de su muerte, porque van a ver, por ejemplo, en la imagen, que se debe preservar también ese derecho a la imagen hasta también un tiempo después de la muerte, e inclusive lo protegen los familiares, y de la que no puede ser privada por la acción del Estado, el Estado en todos sus aspectos, ¿no? Nacional, provincial, municipal, poder ejecutivo, judicial, legislativo, ni de otros particulares, o sea, ni de otras personas humanas o personas jurídicas, porque ello implicaría un desmedro, un menoscabo, una disminución, quiere decir, de este derecho tan importante que es el derecho a la personalidad y que tiene como naturaleza jurídica ser el derecho subjetivo, un derecho subjetivo. ¿Se acuerdan que habíamos visto los derechos subjetivos? Esa facultad que tiene una persona de hacer valer lo que le pertenece y hacer cumplir los derechos a otra persona que tendría que tener el deber de hacer algo o entregar una cosa o hacer o no hacer o respetar, como se deben respetar estos derechos personalísimos y por la sola condición de ser humano, ¿sí? Tiene que ser respetado y el ser humano ya lo tiene implícito a este derecho desde que nace y hay una conexión que sería física, se podría decir, y espiritual, integral, orgánica, con respecto a lo que es este ser humano, la persona. Entonces, los derechos, en cuanto a la naturaleza jurídica que pide el programa, los derechos personalísimos constituyen una inconfundible categoría de derechos subjetivos esenciales que pertenecen a la persona por el solo hecho de ser persona, de su condición humana, y que se encuentran respecto de ella en una relación de íntima conexión casi orgánica e integral, que era lo que les decía. En cuanto a qué nos referimos nosotros cuando estamos hablando de los derechos personalísimos, ¿a qué nos vamos a referir? Va a ser al derecho a la vida, el derecho a la integridad física, el derecho a la disposición del cadáver, el derecho al honor, el derecho a la identidad personal, el derecho a la intimidad, esto lo tenemos acá, el derecho a la intimidad, el derecho a la imagen, el derecho a la libertad, el derecho a la igualdad. Todo esto es el contenido de lo que sería nuestro tema de hoy, derecho de la personalidad. Este sería el contenido, ¿verdad? Esto, si ustedes a simple vista lo leen, se dan cuenta que tiene que ver con lo que venimos diciendo. Es propio del ser humano, debe ser respetado, ¿sí? No puede ser ni vendido, ni comprado, ni embargado, es extrapatrimonial. Fíjense qué tipo de derechos estamos nombrando, no hay ninguno que sea patrimonial, aunque si nosotros perdemos la vida puede haber un resarcimiento para los familiares, pero no es ese digamos, el punto que nos convoca, sino con respecto
a que la vida no tiene un monto, no tiene un importe, ¿verdad? Porque está fuera del comercio, ¿sí? Bueno, después, con respecto al artículo 51, ustedes van a ver que dice inviolabilidad de la persona humana. O sea que todo ser humano tiene, frente a cualquier otro, el derecho de ser respetado. El tema principal que nos ocupa es el respeto. El respeto por él como persona. Y no tiene que ser perjudicado en ninguna de sus aspectos, en ninguno de sus aspectos de la existencia, en cuanto a lo que sería la vida, el cuerpo, la salud, o en la parte de que no se ve, en la parte abstracta de una persona, que tiene que ver con la propia dignidad, el honor, la intimidad, la imagen, la identidad. Todo eso conforma una parte abstracta, ¿verdad? En cambio, el cuerpo, la salud del cuerpo puede ser física y mental. Puede ser que cuando nos referimos al cuerpo, estamos hablando del aspecto físico. Y cuando hablamos de lo que serían los valores de dignidad, honor, intimidad, imagen, esos derechos, estamos hablando de otra parte del ser humano, ¿verdad? Y cada individuo está obligado frente a otro también a respetar al otro. O sea, es como tiene su derecho subjetivo, pero también la otra persona tiene su derecho subjetivo y la libertad mía va a empezar en mí, pero va a terminar donde comienza la libertad de otra persona. Entonces yo tengo que respetar ese ámbito de esa persona, así como también tengo el derecho de que me respeten a mí como persona. Ahora, yendo al Código Civil y Comercial nuestro, dice, se consigue con el nuevo código un régimen integral y sistemático de los derechos de la personalidad que constituyen el reflejo de los derechos humanos en el ámbito del derecho privado. ¿Por qué? Porque antes no existía en el código, ¿sí? No existía este derecho a la personalidad reglamentado, ordenado en normas, sistematizado en reglas, codificado, sino que a partir de esta reforma del Código Civil, en Código Civil y Comercial de la Nación, desde el 1 de agosto de 2015, digamos que comienza a aparecer ya en artículos esta protección de los derechos personalísimos. Eso es lo que quiere decir. Porque antes estaba legislado, pero a nivel de la Declaración de los Derechos Humanos, de los tratados internacionales, de las convenciones, pero no estaba, digamos, legislado de esta forma en un código, sino por las leyes que salen luego de que la Argentina firma tratados internacionales, luego salen leyes diciendo, bueno, la Argentina firmó el tratado, y ahí va a salir que si nosotros firmamos el tratado o una convención o la Declaración de los Derechos Humanos, se encuentran especificados todos estos derechos personalísimos, pero en el código no estaba. Ahora está receptado a través del capítulo 3, Derechos y Actos Personalísimos, comenzando por el artículo 51. Si vamos a lo que es la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos, son la fuente integradora del ordenamiento y el límite axiológico. Axiológico, recuerden que es de los valores para la interpretación y aplicación de la ley. Entonces, la Constitución Nacional, ¿se acuerdan cuando vimos la pirámide de lo que sería la pirámide de Kelsen, pero en nuestra normativa? ¿Qué veíamos en la cúspide arriba del todo? Veíamos la Constitución Nacional como madre suprema, como la ley madre. Bueno, esa cúspide, esa cima, estaba también integrada por los tratados de derechos humanos
que fueron incorporados en la Constitución en el año 1994 con el Pacto de San José de Costa Rica, y en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional se encuentran estos tratados de derechos humanos de los cuales estábamos hablando, ¿sí? Entonces, este cono que hay arriba de la pirámide es la que encabeza y es la fuente de todas las demás normativas, que por una jerarquía ninguna de las normativas inferiores puede estar violando o puede estar en contra de la Constitución y los tratados de derechos humanos, eso lo recuerdan. Entonces, sí, es la fuente, y es la fuente de tanto del ordenamiento, o sea, de las normas del derecho positivo, y lo que serían los valores, la parte axiológica, para la interpretación y aplicación de la ley. O sea que los jueces, cuando interpretan la ley y la hacen aplicar, ¿verdad? Tienen en cuenta toda esta situación que nosotros vimos, y recuerden que estuvimos profundizando cuando vimos la constitucionalización del derecho, ¿se acuerdan? Bueno, entonces, la constitucionalización del derecho privado hace que los jueces, cuando interpretan esa normativa, tienen que tener en cuenta los principios, los valores y las normas de la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos, como dice allí. ¿Mm? Aquí nosotros hay un despliegue de caracteres, ¿sí? Respecto de lo que me olvidé de cerrar el WhatsApp. Caracteres respecto de los derechos personalísimos, que son innatos, vitalicios, necesarios, esenciales, de objeto interior, inherentes, extrapatrimoniales, relativamente indisponibles, absolutos, autónomos. Esas serían todas las características, porque recién estuvimos viendo algunas características en la definición, pero estos serían todos los caracteres, y puede haber más también, pero estos son los más importantes respecto de los derechos y actos personalísimos. Bueno, acá tenemos una clasificación que es en relación con los bienes jurídicamente protegidos. A eso se refiere esta clasificación, al bien que se protege. ¿Sí? ¿Por qué? Nosotros vimos, me parece que todavía no vimos ese artículo, pero bueno, les comento que en el Código Civil hay un artículo que habla de que todos estos bienes que son inmateriales también forman parte de lo que serían los bienes del ser humano. Tenemos las cosas y tenemos los bienes, que son bienes espirituales y físicos, ¿sí? Entonces, tenemos derechos que protegen las manifestaciones físicas de la persona, nos vamos a encontrar con lo que sería el derecho a la vida y el derecho a la integridad física. Esto sería el campo de lo que se ve, de lo físico, ¿sí? Derecho a la vida, a la existencia, y derecho a la integridad física, que es todo lo que conforma e integra al ser humano, el cuerpo, la mente, el espíritu, ¿sí? Y luego hay derechos que protegen las manifestaciones espirituales, pero más detenidamente en lo que no se ve, en lo abstracto, en derecho al honor, la dignidad, la intimidad, la identidad, la imagen. ¿Bien? Son todas cualidades del ser humano, facultades que tenemos, y son derechos que deben ser protegidos y que una persona no puede ser ni vulnerada ni perjudicada en estos aspectos
de las manifestaciones espirituales. Entonces, recién vimos primero las manifestaciones que son físicas de la persona, como es la existencia, el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, que tiene que ver con la salud, y luego vemos estos aspectos que son espirituales, como el derecho al honor, la dignidad, la intimidad, la identidad y la imagen. Y también tenemos derechos que protegen las libertades de las acciones, o sea, una persona puede ejecutar actos jurídicos y que también ya vimos que en cuanto a la capacidad, toda persona tiene la capacidad de derecho y la capacidad de ejercicio la tienen algunos y otros la llevan a cabo a través de sus representantes, o sea, esa ejecución de los derechos que tiene la persona, la capacidad de derecho, ¿verdad? Y libertad de conciencia y de expresión de ideas tiene que ver con que yo puedo pensar y decir sin ser censurado, sin censura previa. Yo puedo expresarme, puedo manifestar mi ideología, mi religión, mis pensamientos, mi forma de pensar de determinada temática. Puedo ir a un medio de comunicación y me puedo expresar sin censura previa. Entonces, también hay una protección a ese pensamiento y a esa manifestación de la ideología, ¿sí? Entonces, acá tenemos, fíjense, tres esferas. El derecho, de acuerdo a la clasificación, es de acuerdo con los bienes jurídicamente protegidos, con tres esferas, lo que sería lo físico, lo espiritual y las libertades. ¿Sí? Las libertades también tienen que ver con un aspecto espiritual, pero tocado en forma particular también. Entonces, vamos a comenzar con la primera, esta que está acá, derechos que protegen las manifestaciones del... Esta sería. ¿Mm? Y comenzamos. El derecho a la vida tiene que ver con... La próxima clase los vamos a profundizar con respecto a lo que sería desde el principio de la existencia, después también tiene que ver con la muerte y también tiene que ver después de la muerte, ¿verdad? Entonces, el derecho a la vida es un bien jurídicamente protegido y, y tiene eh, eh, aristas, como puede ser el principio de la existencia humana, aquellas personas que hacen carreras o que escalan montañas, hacen deportes extremos o los buzos. Podemos pensar en las personas que se largan en paracaídas
Bueno, muchas personas lo hacen por su actividad habitual y se adoptan medidas de prevención. O sea, que si nosotros vamos al campo del derecho laboral, vemos que existen varias actividades que son de alto riesgo, pero para ese tipo de actividades se toman la prevención y la seguridad adecuada, ¿verdad? Pero a una persona no le pueden obligar a hacer una actividad peligrosa y no resguardar su seguridad, y menos si no es una persona que esté habituada a ese tipo de actividad o que esté instruida para ello, ¿sí? Luego, después, esta situación de actos peligrosos también es el derecho a la vida, digamos que tiene todas esas aristas que las vamos a ver en la próxima clase, que hablábamos recién acerca del comienzo de la existencia humana y temas como el aborto, como la eutanasia, ¿sí? La muerte digna, son temas que tienen que ver con esa esfera del derecho a la vida. Luego tenemos los actos de disposición sobre el propio cuerpo, y allí les coloqué el artículo 56, que lo tenemos en este capítulo, pero también les agregué el 17 del cuerpo humano. El artículo 56 dice que los actos de disposición sobre el propio cuerpo es lo que está estableciendo, y dice que están prohibidos los actos de disposición del propio cuerpo que ocasionen una disminución permanente de su integridad o resulten contrarios a la ley, la moral o las buenas costumbres, excepto que sean requeridos para el mejoramiento de la salud de la persona y excepcionalmente de otra persona, de conformidad a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico. Es decir, la ablación de órganos para ser implantados en otras personas se rige por la legislación especial. Recuerdan que hay una ley de trasplante de órganos. Y el consentimiento para los actos, estos no comprendidos en la prohibición establecida en este primer párrafo, no puede ser suplido y es libremente revocable, ¿sí? Luego, en cuanto al artículo 17, también tiene que ver con actos de disposición sobre el propio cuerpo. Los derechos sobre el cuerpo humano o sus partes no tienen un valor comercial, sino afectivo, terapéutico, científico, humanitario o social, y solo pueden ser disponibles por su titular siempre que se respete alguno de esos valores y según lo dispongan las leyes especiales. Yo no puedo comercializar con partes de mi cuerpo, si no es para, y allí entra en juego todo esto de que es algo afectivo, terapéutico, científico, humanitario. Esas son las esferas en las que se puede manejar la disposición del propio cuerpo. Y después, con respecto a las investigaciones en seres humanos, vemos el artículo 58. Fíjense, 58, ustedes están con el código seguramente a mano. La investigación médica en seres humanos mediante intervenciones tales como los tratamientos, los métodos de prevención, pruebas diagnósticas o predictivas cuya eficacia o seguridad no están comprobadas científicamente, solo pueden ser realizadas si se cumple con los requisitos de ese artículo 58, ¿sí? Que ese artículo 58, como verán, dice que se debe describir claramente el proyecto y el método que se aplicará en un protocolo de investigación, ¿no? Ser realizada por personas con la formación y calificaciones científicas y profesionales apropiadas, contar con la aprobación previa de un comité acreditado de evaluación de ética en la investigación, contar con la autorización previa del organismo público correspondiente, estar fundamentada y la comparación con los riesgos, contar con un consentimiento previo, libre y escrito, no implicar para el participante riesgos, molestias desproporcionadas, resguardar la intimidad de la persona, asegurar que la participación de los sujetos de la investigación
no les resulte onerosa a estos, asegurar a los participantes de la investigación la disponibilidad y accesibilidad de los tratamientos, que la investigación haya demostrado beneficiosos. Bueno, todos esos requisitos tienen que cumplir para hacer investigaciones en seres humanos. Es un tema delicado, ¿verdad? Luego vemos el consentimiento informado. En 59 van a ver que investigaciones en salud es la declaración de voluntad, o sea, el consentimiento que expresa un paciente y lo emite luego de recibir la información, ¿sí? De recibir una información que tiene que ser clara, precisa, adecuada, identificación de procedimientos quirúrgicos, de hidratación, alimentación, de reanimación artificial, recibir cuidados paliativos integrales en el proceso de atención con el consentimiento informado. Ninguna persona con discapacidad puede ser sometida e informado, para la cual se le debe garantizar, con el que tenía que ver, a ver si recuerdan, con la capacidad restringida. Habíamos dicho, la capacidad era la regla y la incapacidad es la excepción. Entonces, un juez, ¿qué hace? Primero ve todo lo que puede hacer la persona. Para hacer una sentencia, primero vemos todo lo que puede hacer y después vamos separando lo que no puede hacer. Entonces se va a restringir solamente en aquellos aspectos en los que puede tener la capacidad para hacerlos. ¿Sí? Entonces, para esas partes, para esas cosas que la persona no puede hacer, por ejemplo, administrar sus bienes, disponer de sus bienes, por ejemplo, ¿por qué? Porque, bueno, no tiene mucha noción del dinero o lo utiliza para... Se le nombra, el juez nombra un apoyo en relación con todas las medidas, digamos, de poder restablecer a esa persona a una capacidad plena, porque ahora tiene la capacidad restringida. Entonces ese apoyo tiene que tratar de que todo lo que, por ejemplo, esa persona gane, sea dedicado para que esa persona vuelva a tener la plena capacidad. Y nadie puede ser sometido a exámenes o tratamientos clínicos o quirúrgicos sin su consentimiento libre e informado, excepto disposición legal en contrario. Si la persona se encuentra absolutamente imposibilitada para expresar su voluntad al tiempo de la atención médica y no la ha expresado anticipadamente, el consentimiento puede ser otorgado por el representante legal, que sería un tutor, por ejemplo, para los menores, o un curador para las personas que tienen incapacidad y son adultas, el apoyo para aquellos que tienen la capacidad restringida,
El conviviente, que habíamos hablado, el doctor ayer les había explicado que el conviviente es aquel que se encuentra en unión convivencial en la pareja, siempre que estén en la convivencia, que no haya, no se haya extinguido, el pariente o el allegado que acompaña al paciente, siempre que medie situación de emergencia con riesgo, con un riesgo que sea cierto e inminente, ¿verdad?, de un mal grave para su vida o su salud. Y en ausencia de todos ellos, el médico puede prescindir del consentimiento si su actuación es urgente y tiene por objeto evitar un mal grave al paciente. Eso está en lo que sería consentimiento informado en el artículo 59. Luego vemos lo que tiene que ver, recuerden que estamos dentro de los derechos que protegen las manifestaciones físicas de las personas, ¿recuerdan? Estamos en, que era la primera clasificación según el bien jurídico protegido, el derecho a la vida, ¿se acuerdan? Bueno, vemos que tienen que ver con este tema las directivas médicas anticipadas que se encuentran en el artículo 60. La persona plenamente capaz, dice el artículo, puede anticipar directivas y conferir mandato respecto de su salud, respecto de su salud y en previsión de su propia incapacidad. Movimiento para los actos médicos que impliquen desarrollar. Eso es importante que lo sepa. No, por no prácticas de o directivas de eutanasia se tiene por no escritas. O sea que se puede rechazar un tratamiento, ¿sí? Algo equivalente a una cuestión que sea un tratamiento corporal por alguna enfermedad, pero hay una limitación. Y esta declaración de voluntad puede ser libremente revocada en todo momento. ¿Qué quiere decir eso? Que puede ser libremente revocada. Que yo me puedo arrepentir, ¿sí? Y puedo querer anularla, decir, no, bueno, no, lo vamos a quitar, ¿sí? Yo me puedo arrepentir. Por supuesto, en un tema tan importante, tan fundamental como es la salud humana y las cuestiones médicas, yo me puedo atrás y pedir que se revoque esa declaración, ese consentimiento que presté antes. Yo me puedo arrepentir, ¿sí? Las exequias, ¿sí? La persona que esté capaz, esto se encuentra en el artículo 61. Fíjense, exequias dice. Los honores de la muerte. La persona plenamente capaz puede disponer por cualquier forma el modo y circunstancias de sus exequias e inhumación. Así, exequias es ese honor, el velatorio, lo que se puede llegar a hacer, con respecto a lo que es el cadáver, ¿verdad? Así, todo lo fúnebre, ¿sí? Así como la dación de todo o parte del cadáver con fines terapéuticos, científicos, pedagógicos o de índole similar, que tienen que ver con el trasplante de órganos, con la ley, y si la voluntad del fallecido no ha sido expresada o esta no es presumida, la decisión corresponde al cónyuge, al conviviente y en su defecto a los parientes. Así que cónyuge, conviviente o un pariente según el orden sucesorio. Que el otro día estuvimos hablando, el doctor Ayes habló acerca de cómo se mide el grado de parentesco con tanto con, digamos, los parientes consanguíneos como con los parientes de afinidad, con del cónyuge, ¿verdad?
Puede ser, ellos, entonces, estas personas pueden dar al cadáver un destino diferente, no pueden dar, mejor dicho, perdón, no pueden dar al cadáver un destino diferente al que habría dado el difunto de haber podido expresar su voluntad. O sea, se respeta la voluntad del causante, de la persona que falleció. Bueno, estos hasta aquí son los derechos que protegen las manifestaciones físicas de la persona. Luego tenemos los derechos que protegen las manifestaciones espirituales. Vemos el derecho a la dignidad y vamos a ir a lo que es el artículo 52, ¿sí? El artículo 52, siempre estamos dentro de este mismo capítulo, que comienza con el artículo 51, ¿sí? El capítulo 3, estamos viendo. Entonces, vemos el artículo 52, que dice que las afectaciones a la dignidad, la persona humana lesionada en su intimidad personal o familiar, honra o reputación, imagen o identidad, o que de cualquier modo resulte menoscabada en su dignidad personal, puede reclamar la prevención y reparación de los daños sufridos, ¿sí? Los daños y perjuicios vendría a ser, ¿sí? Puede reclamar, ¿sí? Entonces, esto tiene que ver con lo que va del artículo 1708 al 1881, que es la responsabilidad civil, se llama. A eso se refiere. Entonces, una persona que es afectada en su dignidad, que su dignidad puede ser la intimidad personal o familiar, la honra, la reputación, la imagen, la identidad, puede pedir y puede demandar, al ser afectada en su dignidad, obviamente que lo tiene que probar, a reclamar los daños y perjuicios por responsabilidad civil, que van del artículo 1708 a lo que sería el artículo 1881. Luego tenemos lo que entra en la esfera de derecho a la imagen. Y allí ya nos vamos a posicionar en el artículo 53, que para captar o reproducir la imagen o la voz de una persona, de cualquier modo que se haga, es necesario su consentimiento, pero hay excepciones en ese artículo 53. ¿Cuáles son las excepciones en las cuales se puede captar o reproducir la imagen o la voz de una persona, o sea, un video o un audio? ¿Cuándo sí? ¿Cuándo sí? Cuando la persona participe en actos públicos o que existe un interés científico, cultural o educacional prioritario y se toman las precauciones suficientes para evitar un daño innecesario. Que se trate del ejercicio regular del derecho de informar sobre acontecimientos de interés general. Y justo, bueno, están con las cámaras, están las personas que están allí en ese momento, y como hay un interés sobre el acontecimiento, sobre el derecho a informar, entonces sale esa persona, bueno, salió justamente cuando se estaba filmando una imagen de derecho, con derecho a la información, por ejemplo, un canal, o por ejemplo en el Día de la Bandera y hay un montón de fotos con gente que va al acto, también digamos que sería una excepción, ¿sí? O un interés científico, cultural o educacional. Por ejemplo, cuando se toman imágenes de los laboratorios, puede llegar a ser un ejemplo. Y entonces, en caso de personas fallecidas, que era lo que les decía, ¿por qué hablábamos para después de la muerte? Cuando estábamos hablando en el concepto y en la naturaleza jurídica, porque en caso de que las personas fallecidas pueden prestar el consentimiento sus herederos o el designado por el causante en una disposición de última voluntad. Y si hay desacuerdo entre herederos de un mismo grado,
resuelve el juez. Pasados los 20 años desde la muerte, la reproducción no ofensiva es libre. Pero fíjense que en un principio la reproducción tiene que estar avalada igual por los familiares, ¿sí?, de la persona fallecida. Bueno, eso tiene que ver con el derecho a la imagen, que es el artículo 53. Este derecho a la intimidad no está tan cerquita, sino está en el artículo 1770, que dice que el que arbitrariamente se entromete en la vida ajena y publica, por ejemplo, retratos, difunde correspondencia privada, mortifica a otros en sus costumbres o en sus sentimientos, o perturba de cualquier modo su intimidad, debe ser obligado a cesar de esas actividades, y si antes no cesaron, que cesen ahora, y a pagar también una indemnización por daños y perjuicios que la fija el juez, de acuerdo a las circunstancias del caso. Y además, a pedido del agraviado, puede ordenarse la publicación de la sentencia en un diario o periódico del lugar si esta medida es procedente para una adecuada reparación. Entonces, además, se puede pedir que se publique en un diario local esta medida de que esa persona deje de hacer lo que estaba haciendo, de difundir, por ejemplo, un retrato, de mortificar a alguien en cuanto a lo que sería sus costumbres, sus sentimientos, que puede ser propio de la raza, puede estar haciendo algo discriminatorio, y entonces el juez va a fijar cuál va a ser la tarifa de la indemnización, le va a decir no lo puede hacer más, y además puede llegar a pedirse que se publique esa sentencia en el diario, por una cuestión que lo que hace es reparar, ¿no? Reparatoria. Luego, otro derecho dentro de la esfera de los derechos que protegen las manifestaciones espirituales es el derecho a la identidad, que se encuentra en el artículo también, Legitos 596. Que toda persona tiene derecho a conocer los orígenes. Esto tiene que ver con lo que es la filiación y la adopción. Por ejemplo, en este caso, el adoptado, con edad y grado de madurez suficiente, tiene derecho a conocer los datos relativos a su origen y puede acceder, cuando lo requiera, al expediente judicial y administrativo en el que se tramitó su adopción, y a otra información que conste en registros judiciales o administrativos. Otra esfera, bueno, ya lo vimos igual, que es el derecho al honor, cuando vimos la dignidad. Y acá también está el artículo 1770 de protección de la vida privada. Después tenemos el derecho de igualdad, Ley 23.592, artículo 1, que dice: quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional, será obligado, a pedido del damnificado, a dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización en daños y perjuicios. ¿Sí? Moral a saber de trabajar, ejercer industria ilícita, de navegar, comerciar, de peticionar a las autoridades, de entrar, permanecer y transitar y salir del territorio argentino. Y ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que la ley no mande, ni privado de lo que ella no prohíbe, que es el 19 de la Constitución Nacional. Ya después me van a contar qué es lo que están viendo en Constitucional. Porque vieron que nosotros hacemos mucha mención con esto del constitucionalismo privado,
a lo que serían normas constitucionales. Luego, la libertad de conciencia y expresión, o sea que también viene del artículo 14, o sea que la persona tiene libertad de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa, de usar y disponer de su propiedad, de asociarse con fines útiles, de profesar libremente su culto, de enseñar y aprender. Y luego les coloqué las libertades de realizar actos jurídicos también, ¿no? Porque estábamos hablando de lo que sería todo el accionar y específicamente de los actos jurídicos. Por ejemplo, una persona tiene derecho a contratar, comprar, vender, hacer una locación de servicios, una locación de obras, locar o alquilar una vivienda o un vehículo, contratar con un banco, contratar con de los valores de lo que es el bien. Jurídicamente hablando, la ética jurídica se encarga del estudio de los valores del ser humano, lo bueno y lo malo, de la moral y el derecho, y se identifica dentro del ámbito jurídico, siendo una exigencia de los profesionales en emitir una opinión más acerca de lo bueno o lo malo, donde se trata de emitir juicios sobre la maldad o bondad de algo, pero dando siempre la causa o razón de dicho juicio. ¿Para qué vemos esto de lo que es la ética? Para ingresar a lo que es el campo de la bioética. ¿Mm? La bioética es una rama de la ética. Por eso vemos, la bioética es especie y lo que vimos recién, lo que es la ética jurídica, vemos que es conforma lo que sería el género y la bioética conforma lo que es una especie dentro de la ética, una rama, dedicada a promover los principios para la conducta más apropiada del ser humano con respecto a la vida humana como del resto de los seres vivos, así como también el ambiente en el que puedan darse condiciones aceptables para las mismas. Entonces aquí tenemos varios objetos que sería esto de el respeto a la vida y al medio ambiente, a la vida en general y al medio ambiente. Y acá tenemos una definición tradicional de la bioética. Tradicionalmente se ha definido a la bioética como el estudio sistemático de la conducta humana en el campo de las ciencias, de la vida y la atención de la salud,
en tanto que dicha conducta es examinada a la luz de los principios y valores morales. Entonces siempre estamos hablando de lo mismo, ¿no? De la conducta humana, de valorar la vida, tanto de todos los seres vivos y del medio ambiente en el cual se desenvuelven todos los seres vivos, ¿no? En el mundo. ¿Y cuál es la luz de los principios y valores morales? Dice. Esa sería, digamos, eh, lo que debemos tener en cuenta siempre para estas conductas. Esto es lo que estudia, sistemáticamente lo que sería esta conducta humana en interrelación entre los seres vivos y el medio ambiente y la salud, a la luz de los principios y valores morales. Respecto a lo que hablamos de la problemática bioética, ¿sí? Es una ciencia que se ocupa del análisis y valoración de los problemas éticos envueltos en nuestra comprensión de la vida, al tiempo que señala su complejidad e importancia a partir de que la ciencia y la medicina han desarrollado nuevas técnicas que desafían los conceptos de vida y de muerte. Es lo que estábamos diciendo recién, que nosotros vemos que el derecho tiene mucho que ver con esto, ¿no? Acá por eso hay una balancita. Tiene mucho que ver el tema del derecho y también con respecto a cada estado, ¿no? Porque si bien nosotros sabemos que hay muchos países que han firmado tratados internacionales en los cuales asumen la responsabilidad de los derechos personalísimos, por ejemplo, hay algunos estados que no firman estos tratados y digamos como que tienen pareciera que fuera otra ética, otra moral, otro conjunto de normas morales que tienen que ver con la ética, pero la ética de cada región, de cada estado, ¿verdad? Como que no es universal. Si nosotros nos ponemos a pensar y vemos las noticias, enseguida nos damos cuenta, ¿no? Que varía en cada sitio, en cada lugar, de acuerdo a la historia sociopolítica, económica, a las tradiciones y a las costumbres, vemos que en cada lugar esto varía como varía el derecho. Y también se destaca que el objetivo de la bioética no es determinar una única posición ética correcta, sino que el mismo radica en ayudar a la resolución de estos dilemas, promoviendo la reflexión crítica y la evaluación y valoración de los principios morales, determinando cuál de todos los cursos de acción posibles frente a un dilema ético es el que mejor se ajusta a estos principios. ¿Por qué? Porque si nosotros nos empezamos a imaginar todas las cuestiones que se encuentran dentro de esta temática, que no están resueltas. Hay un montón de cuestiones que todavía están en discusión, que todas las cuestiones crean discusión. Por eso, cuando se promulga una ley, antes de esa ley, ustedes saben muy bien que hay todo un proceso anterior de discusión y hay distintas ideologías. Y digamos que ponemos el foco en el Congreso, por ejemplo. Nos imaginamos el Congreso de la Nación donde se sancionan las leyes, donde se crean las leyes y donde se discuten. Y hay una discusión, hay un debate. ¿Qué quiere decir eso? Que hay diferentes ideologías, ¿sí? Hay diferentes formas de pensar. La historia del pensamiento humano, y ustedes han visto en el primer cuatrimestre, acerca de las materias estas que se condensa tanta historia, en la historia de la humanidad, vemos que desde el primer día las personas pensamos diferentes. Entonces hay una temática y en una misma familia puede hacer que es el núcleo familiar, el núcleo familiar es el núcleo social. Vemos que determinadas
posturas hay entre padres, hijos, entre los padres, entre la madre y el padre, o puede ser femeninos o masculinos, puede ser dos papás, dos mamás, bueno, con toda esta situación tenemos que abrir la cabeza. O entre los hermanos, hay siempre discusiones porque no pensamos todos iguales, no vemos los mismos temas y pensamos lo mismo, no tenemos las mismas ideologías. Entonces, frente a esa situación, para ponerse de acuerdo, imagínense que resulta la democracia de poder votar por las mayorías, pero siempre vamos a tener una minoría que puede pensar de una manera diferente. Y actualmente incluimos dentro de lo que sería el campo de la bioética problemas justamente que son debatidos, discutidos, y que muchas veces no se puede legislar al respecto. Se habrán dado en cuenta cuando el doctor Ayer le habló del principio de la existencia humana, por ejemplo, ¿sí? Entonces, todos estos temitas que les puse acá, la ingeniería, la terapia genética, genoma humano, reproducción humana asistida, investigación y experimentación con seres humanos y animales, el aborto, esterilización, eutanasia, trasplantes, informática, confidencialidad de datos, discapacidades, minusvalías y posibles causas de discriminación, psiquiatría, SIDA, toxicodependencia, ecología, las relaciones entre ética, medicina, derecho y economía de la salud, relación del médico al paciente, comité de ética, consentimiento informado y distribución de recursos, como también, y debido a la expansión de la medicina, preguntas fundamentales relacionadas con las bases éticas y sociales de la vida familiar. O sea, que tenemos una amplia gama de discusiones, de temas para discutir y para debatir, y que no están resueltos muchos de ellos. Y algunos están resueltos a medias, y otros están resueltos pero fueron modificados. Y serán modificados los actuales, ¿verdad? Porque por eso nosotros vemos que una ley luego se reforma, porque habíamos dicho que hay una evolución en el pensamiento humano, y por tal va aparejado en la evolución de la sociedad, y entonces esas normas van cambiando, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ver cuál es este foco de la bioética y qué tiene que ver la bioética, el bien y el mal y las normas morales dentro de lo que sería este campo, estos campos, porque son un montón de temáticas, pero hablo del campo de la bioética, ¿no? Si nosotros ahora nos ponemos, ahí está el Código Civil y Comercial unificado, ¿sí? Les hice unos dibujitos para que no sea tan aburrido. El Código Civil y Comercial unificado ha consagrado en su texto, en concordancia con su marco definitorio de constitucionalización del derecho privado, que es lo que vimos en la clase pasada conmigo, y el respeto irrestricto a la persona humana, los principios que dan sustrato a la bioética. ¿Cuáles son los principios que dan sustrato a la bioética? El respeto, las normas constitucionales y los tratados de derechos humanos. O sea que designa un nuevo campo interdisciplinario cuyo nacimiento puede ubicarse en la segunda mitad del siglo pasado, al tomarse conocimiento de que había atrocidades cometidas con seres humanos, invocando la necesidad del progreso de la ciencia. Entonces hay muchos vacíos legales que nos llevan a reflexionar que deben inmediatamente ser normados, legislados, para una seguridad jurídica, ¿sí? Cada vez que vamos evolucionando, cada vez más directamente proporcional a la evolución, va siendo la necesidad de que las normativas se vayan actualizando, pero también vayan siendo integradoras de diversos temas y que no queden lagunas al respecto, por un tema justamente de seguridad jurídica.
Entonces, en este nuevo Código Civil y Comercial, que tiene vigencia a partir del 1 de agosto de 2015, se introducen y contiene este código normas que pertenecen al campo de la bioética. Recuerden que estuvimos viendo nosotros en la clase pasada también acerca de los temas en que innovó este nuevo Código Civil y Comercial de la Nación respecto del código antiguo, el Código Civil de Vélez, ¿sí? Y cómo fue innovando aparte el mundo jurídico con leyes antes de la promulgación de este Código Civil y Comercial de la Nación. Iba innovando. Lo que no había era una sistematización de las normas en un código, ¿no? Cristalizándolo, pero siempre haciéndolo dinámico, como habíamos dicho, que lo que tiene que haber es una continua evolución, acompañando a la evolución humana, la evolución del derecho. Bueno, dentro de lo que sería las normas que pertenecen al ámbito de la bioética, dentro de lo que sería el Código Civil y Comercial de la Nación, tenemos temas sensibles a la sociedad, como es el cuerpo humano, en el artículo 17, el comienzo de la vida, del artículo 19, la manipulación genética, del artículo 57, el fin de la vida, del artículo 59, técnicas de reproducción humana asistida, del artículo 560, gestación por sustitución. Dicha figura jurídica no se encuentra regulada, pero no está prohibida. ¿Cuál es la gestación por sustitución? Es el alquiler, el que se denomina vulgarmente alquiler de vientres. No se encuentra legislado, pero tampoco o sea, no hay una norma, una figura jurídica, una norma que lo regule, pero no está prohibido. De hecho, han habido casos y han sido autorizados, ¿no? En forma jurisprudencial por diversas cámaras y por los jueces, ¿sí? En la jurisprudencia. Y tomé las palabras de la jueza Verónica Robert de Comodoro Rivadavia con una conclusión que me pareció muy válida, que dice: estas son solo algunas de las normas que regulan aspectos relacionados con la bioética y que develan severos conflictos de intereses en juego, sumamente difíciles de solucionar desde una única perspectiva, y seguramente resultarán de interpretación judicial, toda vez que las mismas involucran distintas concepciones sociales sobre el bien común y la moral, y no resultan pacíficas ni unánimes, y por tanto darán lugar a distintas resoluciones judiciales. Es lo que les decía, es así y lo tienen que interpretar de esa forma. Entonces cada uno va a interpretarlo de manera distinta y se va a dar a un amplio campo de jurisprudencia de distintas resoluciones judiciales. Entonces es imperiosa la necesidad de regulación expresa de estas figuras jurídicas que se refieren a los distintos aspectos bioéticos, fases, etapas del ciclo vital de las personas humanas, en el entendimiento de que más allá de las opiniones personales, la regulación evita a los jueces tener que legislar, entre comillas, sobre cuestiones no reguladas y al justiciable resultar objeto de discrecionalidad judicial. Entonces, los jueces están para interpretar el derecho, pero el derecho no lo crea el juez, no tiene que legislarlo, porque ya hay un poder legislativo. Pero para que el juez no tenga que estar interpretando de esta forma y que haya una discrecionalidad judicial, entonces nos encontramos frente a que no tiene que haber lagunas del derecho en ciertos temas tan álgidos, tan discutidos, tan delicados, tomando el programa para por una cuestión didáctica y pedagógica, porque para que les resulte más fácil, ¿sí? Porque sigue consentimiento informado para actos médicos e investigaciones en salud, que habíamos estado hablando, y ya les había leído este artículo 59, ¿no?
Consentimiento informado para actos e investigaciones de salud. El consentimiento informado para actos médicos e investigaciones de salud es la declaración de voluntad expresada por el paciente. ¿Qué quiere decir? Declaración de voluntad expresada por el paciente cuando presta el consentimiento, ¿sí? Y está lo que o sea, lo que es hable en términos médicos que yo no comprendo, sino me lo tiene que decir de una forma que yo pueda comprender lo que me está pasando, ¿sí? Ese, digamos, es el derecho que tenemos a recibir esa información por parte del profesional y nosotros consentir. ¿Eh? Entonces aquí está todo el artículo, ¿sí? Que es el 59, bastante larguito, con respecto a lo que sería el consentimiento informado para actos médicos e investigaciones de salud. Que ya lo leí. Lo leí cuando estábamos haciendo el cuadrito de las clasificaciones. Luego tenemos la disposición de los derechos personalísimos, tiene que ver justamente con lo que venimos hablando de la declaración de voluntad y de prestar el consentimiento. Y lo vemos en el artículo 55. Disposiciones de derechos personalísimos. El consentimiento para la disposición de los derechos personalísimos es admitido si este consentimiento no se presume, es de interpretación restrictiva y libremente duda en que yo presté el consentimiento, mi firma, por ejemplo. En caso de duda, se tiene porque no ha sido otorgado. ¿Sí? Es restrictivo. En caso de ese consentimiento que yo presté con respecto a un tratamiento, por ejemplo, no lo otorgué, no ha sido otorgado, ¿sí? Porque es un tema delicado. No podemos decir, sí, sí, me parece que sí que firmó. No, en caso de duda se entenderá que el paciente no prestó consentimiento, no declaró su voluntad de que estaba de acuerdo con esa práctica, por ejemplo, de investigación o ese tratamiento, ¿sí? Eso es lo que tiene que ver con el artículo 55 de disposición de derechos personalísimos. Luego, habíamos hecho también, que quiere decir en doctrina, que comprende todo lo que serían intervenciones que están encaminadas a modificar la información genética. ¿De quién? De un ser humano que está concebido, o sea que ya se encuentra con vida, en lo que se denomina seno materno, ¿sí? En el útero. El seno materno y útero es lo mismo, o cuando ya nació, ya ya está desarrollado en los momentos previos a nacer, pero el por nacer también no es que por nacer es otra cosa distinta.
Es todo lo mismo, nacido por nacer. En la literatura científica, una vez que la persona ha sido concebida. Entonces, no se puede hacer prácticas destinadas a producir esa alteración genética de ese embrión y que esa práctica luego se transmita a la descendencia. Eso está prohibido y ese es el artículo 57. O sea, como antecedentes de ese artículo 57, me pareció oportuno colocarles información acerca del proyecto de 1998 del artículo 111, prácticas eugenésicas, aunque no se explica por qué se abandona el término eugenésico. Cabe pensar que puede ser un término difícil de definir en sus alcances concretos, porque es como un término medio médico, ¿verdad? Y podría agregar, o científico, y podría agregar un componente subjetivo a la calificación de estas prácticas. Se utilizó el término prácticas de imprecisa configuración. Y el Código Civil francés, si nos remontamos a digamos, la disposición del artículo 16.4 del Código Civil francés, prohíbe atentar contra la integridad de la especie humana, prohíbe expresamente cualquier práctica eugenésica y la clonación. Digo porque en estos textos es como que está un poquitito más explicado a qué se refiere el artículo, ¿verdad? Eh, Estamos hablando de lo que serían prácticas eugenésicas, como por ejemplo la clonación y la clonación, ¿sí? ¿Esto qué haría? Haría alterar la integridad de la especie humana, ¿sí? Entonces con eso tiene que ver el artículo 57 y esos serán los antecedentes que se utilizaron, algunos, ¿no? De ellos. Respecto a las directivas médicas anticipadas, fíjense que todas las ilustraciones tienen que ver con prestar declaración de voluntad, prestar un consentimiento, acepto que me hagan tal cosa, ¿sí? Y también las directivas médicas anticipadas se trata de ello. Están en el artículo 60. Ustedes se posicionan en el artículo 60 del Código Civil y Comercial, van a ver que las directivas médicas anticipadas tienen que ver con que la persona plenamente capaz puede anticipar directivas y conferir mandato respecto de su salud y en previsión de su propia incapacidad, y puede también designar a la persona o a las personas que han de expresar el consentimiento para los actos médicos y para ejercer su curatela. Entonces, puede designar personas para que presten su consentimiento o esta declaración de voluntad de la que estamos hablando, de que firme, vendría a ser, por ella, cuando ella no lo pueda hacer, la persona, entonces por eso nombra otras personas para que lo hagan, y también puede nombrar quién puede ejercer o quién va o quién quiere que ejerza su curatela. La curatela, recuerden que es una representación legal para aquellas personas que tienen una capacidad, o una incapacidad, vendría a ser, y que se les nombra un curador directamente. O sea, ya es cuando ya tiene la incapacidad. No como habíamos visto hace un ratito que les decía de la incapacidad restringida. Para la incapacidad restringida se nombran apoyos, ¿recuerdan? En cambio, para la incapacidad total se nombra un curador, que es este instituto de la curatela. Entonces, volviendo, estas directivas médicas anticipadas las puede otorgar la misma persona, puede designar quienes quiere que sean aquellos individuos que van a prestar el consentimiento ante una situación cuando ella no lo pueda hacer, y respecto también de quién puede ejercer la curatela, qué persona, la puede designar, la puede nombrar. Y en cuanto a las directivas que impliquen desarrollar prácticas eutanásicas,
Y ese artículo 61 dice que la persona plenamente capaz, recuerden que vimos con el doctor Ayes capacidad, este tema lo vimos, tengo capacidad de derecho y tengo capacidad de ejercicio. Bueno, yo tengo que tener capacidad de derecho y capacidad de ejercicio. Puede participar directivas y conferir mandato respecto de su salud y en previsión de su propia incapacidad. ¿Por qué? Porque yo puedo querer de que determinada persona sea la que preste el consentimiento si a mí me tienen que intervenir quirúrgicamente de nuevo, si me tienen que poner en terapia intensiva, si me tienen que aplicar un tratamiento, y que esa persona a la cual yo le tengo confianza sea la que va a prestar el consentimiento respecto de mi salud cuando yo esté internada, por ejemplo. Y también para ejercer la curatela, que es la representación legal de una persona adulta cuando es incapaz. Por ejemplo, quedo incapaz, puedo a través de estas directivas médicas anticipadas designar qué persona va a ejercer la curatela y me va a representar legalmente ante una incapacidad que yo tenga. Esas son las directivas médicas anticipadas, que implican desarrollar ese tipo de prácticas, pero no la de la eutanasia. O sea, las prácticas eutanásicas se tienen por no escritas. La eutanasia, recuerden que tiene que ver con provocar la muerte, ¿no? Que puede ser voluntaria o no voluntaria, puede ser activa o pasiva, o sea, yo puedo
Doctora, tengo una consulta. Sí. Por ejemplo, yo lo estoy llevando a un caso, digamos, de la vida que se está pasando acá en Caleta Olivia, en Santa Cruz, Sí. con respecto a un medicamento que no se quiere aprobar. Hay algunos doctores que están tratando de aprobar, ¿cómo se llama? Están tratando de utilizar el ibuprofeno inhalado por el tema del COVID. Ujú. Es un medicamento que no está aprobado por el ANMAT, que es el farmacólogo, digamos, que se encarga de aprobar o no los medicamentos. Sí. En este caso se tiene que dar ¿cómo se llama? Una directiva médica anticipada, o sea, prestar el consentimiento. Claro, en realidad, en este caso, de las directivas médicas anticipadas, tiene que ver con que yo puedo designar a personas que expresen el consentimiento para un acto médico. Yo también conocí un caso, como vos decís, eh, de una menor de edad que tenía cáncer y el médico le decía que tenía que comprar, o sea, que se tenía que adquirir una medicación que era la que podía llegar a hacerle bien al paciente eh, para que pueda restablecerse, ¿no? Y era una cuestión de pasarlo por la obra social o no, porque si pasa por la obra social, bueno, está prohibida, la obra social no la puede autorizar. Y si no la compraban en forma privada. Yo no sé si es más o menos el caso que me estás diciendo, pero esto tiene que ver con, vos me decís, con un acto médico, o porque vos fíjate que esto es por un acto médico o ejercer su curatela por actos médicos. Sí, es un acto médico que, o sea, hay un médico acá en Caleta que está recetando un medicamento. Un tratamiento, Para eso él está pidiendo el consentimiento a las personas que se lo va a recetar. claro, exactamente. En este caso, es para eso, eh, para designar las personas, ¿sí? Ok, De muchas gracias. disposición de derechos personalísimos, es el 55. Y acá tenemos información para actos médicos e investigación en salud. Desde acá, el 59, el 55. Este que te decía, digamos, tiene que ver, pero específicamente serían estos artículos, ¿sí? El 59 y el 55. En cambio, este que les está explicando ahora es cuando también se puede hacer para este caso, pero tiene que ver con que vos estás viendo de que en algún momento no, como paciente, ¿no? No vas a estar con plena entendimiento, porque puede ser que estés en terapia, ¿y quién va a consentir por vos? Si vos, si, o por ese paciente. ¿Quién va a consentir esos actos médicos? Y allí uno puede decir que lo haga otra persona. O bien, si yo pienso que puedo llegar a quedarme incapaz, ¿quién va a ser mi curador? Ese es el 60. Lo que vos decís tiene que ver con, con los artículos que te dije recién, ¿sí? Con el consentimiento informado para actos médicos e investigaciones, el artículo 59, y el consentimiento que vimos, para cómo era el número de artículos, pues yo algunas veces con este nuevo código tengo que fijarme también, 55. ¿Se imaginan lo que es estudiar con un código y después de Vélez y después no, los artículos otra vez? Volver, a veces me confundo yo también en cuanto a los números de artículos, pero es el consentimiento, la disposición, ¿sí? Bueno, muchas gracias.
Bueno, y después, ingresando a lo que sería el artículo 61 de exequias, que son las honras fúnebres, todo lo que tiene que ver con la persona después de su muerte, ¿verdad? Con lo que sería el velatorio, la cremación o no, el entierro, todo lo que tiene que ver en esa esfera, en esa situación, ¿no? El artículo 61 dice que la persona plenamente capaz puede disponer por cualquier forma, o sea que el modo y circunstancias de sus exequias e inhumación, así como la dación de todo o parte del cadáver con fines terapéuticos, científicos, pedagógicos o de índole similar. Acá tenemos que tener en cuenta lo que es la ley del trasplante de órganos, y si la voluntad del fallecido no ha sido expresada o esta no es presumida, la decisión corresponde al cónyuge, al conviviente y en su defecto a los parientes según el orden sucesorio, ¿verdad? Ya habíamos visto con el doctor Ayes el orden sucesorio con respecto a los familiares consanguíneos, parientes o naturales, también se llaman ahora, y por afinidad, que son los parientes de mi cónyuge. ¿Sí? Habíamos visto cuando es de primer grado, ascendiente, descendiente y colaterales. Suponemos que en primer grado serían mis padres, ascendientes. Abuelos, segundo grado, ascendientes. Bisabuelos, tercer grado, ascendientes. Para llegar, por ejemplo, para saber el grado que tengo con un tío, tengo que ascender hasta lo que sería el abuelo, que es el segundo grado, y bajar al tío, que es el tercer grado. Y si quiero llegar al primo hermano, que es el hijo de mi tío, voy también, rama ascendiente, primer grado, mis padres, segundo grado, mis abuelos, bajo por el tío, que es el tercer grado, y voy al cuarto grado, que son mis primos hermanos. Y para abajo, descendiente, ustedes imagínense unas coordenadas de esas que se cruzan, esas flechitas que se cruzan. Y yo estoy en el medio, en el punto medio, y ahí me estoy imaginando esa rama ascendiente y una rama descendiente que baja. En la rama descendiente tenemos los hijos, primer grado, los nietos, segundo grado, los bisnietos, tercer grado. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quiero saber para colaterales, recién dije de mi prima, pero quiero saber de mi hermano, voy haciendo por la rama, por el tronco, al pariente común, que es mi padre, y de primer grado, y bajo hacia el colateral, que es el segundo grado, mi hermano. Y así voy sacando los grados de parentesco, ¿sí? Si habíamos dicho que si era por afinidad, nosotros nos ponemos como si fuéramos nuestro cónyuge, en el mismo grado. O sea, yo tengo con mi suegro el mismo grado que tiene mi cónyuge con mi suegro, que sería primer grado. Y así sucesivamente en lo que serían los parientes por afinidad. Bueno, entonces esos son los que pueden dar al cadáver un destino diferente al que habría dado el difunto, que no pueden, perdón, ellos van a dar al cadáver un destino que hubiese querido el difunto. Y no pueden dar al cadáver un destino diferente al que habría dado el difunto de haber podido expresar su voluntad. Ese es el artículo 61. ¿Ustedes están con el código? Bueno, vamos a dejar el punto 4, unidad 3, para la próxima clase. Vuelvo, dejo de compartir. Y acá estamos. A las 17:23 seguramente se le fue la conexión a la profe. Pasen el rol de moderadora. Ah, claro. Después me lo pasaron otra vez. Bueno, muchas gracias. Lara, muchas gracias. Y gracias Tamara, Guadalupe, Matías y todos mis hermosos alumnos. Ah, y ¿saben qué? Les voy a decir algo. Cuando a mí se me corta,
yo ya no veo todo lo que escribieron antes. Así que, bueno, me alegro, Sabrina. Bueno, gracias, Tobías, muchas gracias. Gracias. Ahí me quedó pendiente una pregunta. ¿El derecho a la identidad puede ser que encuentre algún antecedente en la última? Sí, 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 totalmente. El derecho a la identidad tiene que ver con la dictadura cuando pasaron estas atrocidades eh, y de muertes y que, digamos, sacaban a los niños, prácticamente se los entregaban a otras familias. Sí, sí, perfectamente, Tamara, sí, tiene que ver con la dictadura. Sí, yo diría que sí, que den de nuevo el presente, porque al cortarme no pude obtener los presentes y no los copié antes porque estaba dejando que entren mientras yo daba la clase, así yo después ya esto lo copio y lo pego en un Word y ya lo tengo, este, para saber. Igual vieron que les hice el cuestionario para saber quiénes son los que tienen inconvenientes con las conexiones y bueno, también los que los que pueden estar en la clase se valora mucho igual, que estén haciendo todo lo posible para poder escuchar las clases. Las clases son muy importantes porque realmente los ayuda tanto a comprender, obviamente, para eso estamos los profesores, y también se van guiando cuáles son las temáticas que les interesa más a los profesores también, ¿no? Cuando preparan los exámenes. Es como cuando somos alumnos hacemos como un estudio de la cátedra, ¿no? Vamos estudiando a los profesores a ver a qué le dan importancia, cómo se maneja la cátedra. Bueno, somos 44, conmigo 45 alumnos, y son las 5:42. Es hora de que les diga buenas tardes y que tengan un lindo día, que vayan preparando las unidades, vayan estudiando, lean mucho, gracias, muchas gracias chicos, muchas gracias. Eh, que tengan el hábito de estudio, o sea, todos los días, un ratito, ya una determinada hora, de acuerdo a, a cómo cada uno está acostumbrado o le resulta más fácil. Hay veces que hay chicos que respecto de la mañana les gusta estudiar más a la mañana, otros a la noche, otros a la tarde. Háganse ese hábito de estudio, de leer, y digan, bueno, yo hoy voy a leer hasta tal página, y ese es el objetivo de hoy. Con pequeños objetivos, cada día van a llegar a hacer lo que ustedes quieran, ¿sí? A ver cómo dice, yo tengo una duda sobre el artículo 53. Aunque la persona afectada exprese su voluntad negativa a ser capturado, se puede hacer caso omiso si se... Lo que pasa es que esto tiene que ver con la forma, ¿no? Porque si yo soy un fotógrafo, ¿no? O yo estoy con mi camarita de fotos y estoy sacando y estoy viendo que la persona se está corriendo, yo no voy a perseguir a la persona
para sacarle la foto. Pero si justo, a lo que me refiero yo, por ejemplo, justo quiero sacar donde es la foto en donde está el mástil, el día de la bandera y a los soldados, y justo la persona está al lado, esa persona no puede demandar al fotógrafo. Ahora, si el fotógrafo ve que la persona se está corriendo y sigue tratando de capturar eh, esa imagen, porque la persona te está demostrando que no se quiere sacar una foto, sí podría la persona no querer sacarse la foto y demandar, o pedir un resarcimiento. Es un poco, digamos, que vos vayas viendo como según el criterio, el buen criterio, ¿no? Vos decís, bueno, si la persona justo estaba ahí paradita, es que no tiene problema de sacarse una foto en un acto público a sabiendas de que en un acto público se toman fotos, ¿sí? Entonces, si justo salió, pero vos estabas haciendo esa toma o estabas tratando de tomar el escenario, por ejemplo, y hay una persona que justo pasó, vos no la viste, vos podés también defenderte y decir, no, mire, yo estaba sacando la foto el escenario, no a usted, y fíjese que usted, o sea, vos podés tener una defensa, ¿me explico? Ahora, si vos estás queriendo con la cámara con la camarita tomar la foto a alguien, y ahí ya no, ahí la persona se puede defender ella y querer un resarcimiento, ¿se entiende? Ah, bueno, Nauto. Bueno, por nada, Mario. Claro, ahí sí, eso sí, pasa eso. Está justamente lo que tenemos que buscar es la jurisprudencia, porque hay distintas jurisprudencias al respecto. Pero sí, es un tema el de testigos de Jehová que no aceptan transfusiones de sangre. Yo creo que y ni se sacan sangre, ¿no? Eh, y es un menor de edad, sí, ese es todo un tema, es un conflicto. Eso lo vamos a ver porque en la próxima, claro, hay fallos distintos. Eh, esto lo vamos a ir viendo un poquito más en profundidad en la próxima clase, ¿sí? Vamos a, siguiendo con lo que es la bolilla número 3 en el programa, fíjense que después sigue derechos de la personalidad a continuación y justamente está ligado con lo que sería el derecho al cuerpo, a la integridad corporal, está el tema de la sangre, así que ya lo vamos a ver y mientras tanto podemos buscar algunos fallos para tener en cuenta, Ellen, ¿sabes? Pero sí, es un tema sensible, este, y como ese hay varios, ¿no? Pero ese es un tema puntualmente muy delicado. Pero hay fallos, sí. Por nada, Ellen. Si es una situación de emergencia, sí, porque el médico tiene que hacer todo lo posible para salvar la vida. Entonces, si ante una urgencia, sí. No está en juego la vida de la persona y si no puede prestar el consentimiento en una urgencia, se atiende directamente, sin el consentimiento, porque el médico está salvando. Bueno, ha sido un gusto estar con ustedes. Eh, Espero que alguna vez podamos vernos presencialmente, pero bueno, nos adaptamos
Y igual les tengo cariño así, sin conocerle las caras, ya los quiero. Bueno, me alegro que les guste. Bueno, gracias, gracias. A ustedes, muchas gracias. Gracias. Bueno, nos vemos en la próxima clase. Que estén bien.